Bienvenidos a Micrófono Jurídico, un espacio donde hablamos de temas jurídicos y de derechos humanos que siguen afectando a muchísimas personas en Colombia. Yo soy Marianela, periodista y conductora de este podcast, y hoy me acompaña Eileen, analista jurídica y defensora de derechos humanos, para hablar de un tema que muchas personas han escuchado nombrar, pero la verdad es que realmente muy pocos lo entienden: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así es, Marianela. Y la verdad es que, aunque el nombre suene muy técnico o muy lejano, este sistema puede convertirse en una herramienta muy importante para las personas que sienten que dentro de su propio país no encontraron justicia. Exacto. Y justamente por eso quisimos traer este tema al podcast, porque muchas veces escuchamos noticias sobre amenazas, desplazamientos o violencia contra líderes sociales, pero no sabemos qué pasa después ni qué mecanismos existen para proteger a esas personas. Sí, de hecho todavía hay muchas víctimas que ni siquiera saben que existe la posibilidad de acudir a instancias internacionales cuando sienten que el Estado no respondió adecuadamente. Antes de explicar cómo funciona el sistema interamericano, vamos a escuchar una breve dramatización inspirada en situaciones de amenazas y desplazamientos que todavía afectan a muchos líderes sociales en Colombia. Hace varios meses empecé a denunciar amenazas de grupos armados en mi comunidad. Presenté denuncias, pedí protección y acudí a las autoridades porque tenía miedo por mi vida y por la de mi familia. Pero nunca recibí una respuesta real. Las amenazas continuaron y finalmente tuve que abandonar mi territorio junto con mis hijos. Tuve que dejar mi casa, mis cosas, mi trabajo, prácticamente toda mi vida. Y entonces entendí algo muy doloroso. A veces, incluso después de acudir al Estado, las víctimas siguen sintiéndose solas. Y la verdad es que historias como esas siguen ocurriendo aquí en Colombia. Tal vez le cambian los lugares o los nombres, pero siguen existiendo casos de amenazas, desplazamiento y vulneración de derechos humanos. Entonces aquí aparece una pregunta muy importante, Eileen. ¿Qué puede hacer una persona cuando siente que el Estado no logró protegerla? Bueno, precisamente para responder a situaciones como esa existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Básicamente es un mecanismo internacional creado para proteger a las personas cuando las instituciones del propio país no son suficientes o no responden de manera efectiva. Y Eileen, aquí hay algo que suele confundir muchísimo a las personas. Siempre escuchamos hablar de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, pero mucha gente piensa que son exactamente lo mismo. Sí, total, y realmente no funcionan igual, pues ambas hacen parte del sistema interamericano que pertenece a la Organización de los Estados Americanos, también conocida como la OEA, pero cada una tiene funciones distintas. De hecho, los dos órganos principales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que una no reemplaza a la otra. Exactamente. La comisión funciona más como la puerta de entrada al sistema, pues es el órgano que recibe las denuncias de las personas, analiza los casos e investiga posibles violaciones de derechos humanos. Eileen, entonces podríamos decir que es como el primer contacto que tienen las víctimas con el sistema interamericano, ¿no? Pues sí, literalmente eso. Y además la comisión también emite recomendaciones a los estados. Pero entonces, ¿en qué momento entra la Corte? La Corte entra cuando el Estado no cumple las recomendaciones de la Comisión o cuando el caso tiene una gravedad importante. Ahí la Comisión puede llevar el caso ante la Corte Interamericana, que ya funciona como un tribunal internacional. Y ahí sí hablamos de decisiones obligatorias, ¿cierto? Correcto, porque la Corte puede emitir sentencias vinculantes para los estados que reconocieron su competencia. O sea que no son simplemente opiniones. No, de hecho, pues muchos países han tenido que modificar leyes, investigar hechos o reparar víctimas después de decisiones de la Corte. Ahora, algo que también me parece muy importante aclarar en este podcast es que muchas personas creen que la comisión solamente recibe denuncias, pero realmente hace mucho más que eso, ¿cierto? Claro, muchísimo más. Por ejemplo, la Comisión también realiza informes sobre la situación de derechos humanos en distintos países. Como informes sobre violencia, desplazamiento o libertad de expresión, Así es, y además realiza visitas in loco. que básicamente son visitas oficiales para verificar directamente lo que está ocurriendo en un país, si no estoy mal.
Sí, o sea, no quedan solamente leyendo documentos, sino que también observan las situaciones directamente en el territorio. Y también están las famosas medidas cautelares, que creo que muchas personas han escuchado mencionar en noticias, ¿verdad? Sí, sobre todo en casos urgentes. Las medidas cautelares buscan proteger a personas que se encuentran en un riesgo grave e inminente. Por ejemplo, líderes sociales amenazados, periodistas perseguidos o defensores de derechos humanos. Y justamente en el caso que escuchamos al inicio, la lideresa social podría solicitar medidas cautelares. Correcto, pues porque el objetivo es evitar daños irreparables mientras se analiza el caso. Ahora, pasando a la Corte Interamericana, ¿qué puede hacer exactamente? Bueno, la Corte cumple funciones judiciales, puede resolver casos y emitir sentencias vinculantes. ¿Y qué tipo de decisiones puede tomar ahí? Pues puede ordenar indemnizaciones económicas, investigaciones, medidas de protección, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y garantías de no repetición. O sea que no se trata solamente de decir, sí, hubo una violación, sino también de reparar a las víctimas. Exactamente así es. Pues esa es una de las partes más importantes del sistema. Y hay otra función de la Corte que muchas personas desconocen completamente, y esta es la función consultiva. Sí, sí, y básicamente lo que permite que los estados o algunos órganos de la OEA le pidan a la Corte que interprete tratados internacionales relacionados con derechos humanos. O sea que la Corte no solamente resuelve conflictos, sino que también ayuda a orientar jurídicamente a los países. Así es. Y gracias a esas opiniones consultivas se han desarrollado criterios muy importantes sobre igualdad, migración, derechos de las mujeres, niñez y protección de poblaciones vulnerables. Ahora imaginemos, Eileen, que la lideresa social de nuestro caso decide acudir al sistema interamericano porque siente que el Estado no protegió adecuadamente sus derechos. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, lo primero sería agotar los recursos internos, es decir, acudir inicialmente a los jueces, fiscalías o tribunales nacionales. Aunque también existen excepciones, ¿no? Si, por ejemplo, cuando existe demora injustificada o cuando hay recursos efectivos para proteger a la víctima. Y después de eso ya puede presentarse una denuncia ante la comisión. Claro, y aquí hay algo importante, y es que muchas personas creen que este procedimiento es imposible o demasiado complicado, cuando realmente cualquier persona puede presentar una petición. Eileen, y una pregunta que me parece muy importante hacer. ¿Y qué debe incluir esa petición? Bueno, es una muy buena pregunta, pues debe identificar a la víctima, explicar claramente los hechos, señalar cuáles derechos fueron vulnerados y presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la última decisión nacional. Una pregunta que seguramente muchas personas se hacen. ¿Es necesario tener abogado? O sea, ¿es obligatorio? Pues no, o sea, no necesariamente. Incluso la denuncia puede presentarse virtualmente, aunque sí es recomendable contar con asesoría jurídica por la complejidad del procedimiento. ¿Y qué ocurre después de presentar la petición? Bueno, después la comisión analiza si el caso es admisible. Si lo acepta, estudia el fondo del asunto y puede emitir recomendaciones al Estado. ¿Y si el Estado no cumple? Bueno, si no cumple, entonces el caso puede llegar ante la Corte Interamericana. Y además de las denuncias individuales, también existen las comunicaciones interestatales, aunque realmente son menos conocidas por la gente. Sí, básicamente son casos en los que un Estado denuncia a otro por violaciones de derechos humanos. Pero aquí aparece algo llamado cláusula de reciprocidad, ¿no? Sí, exactamente. Eso significa que ambos estados deben haber aceptado previamente la competencia de la comisión para este tipo de denuncia. Eileen, ¿y cómo funciona este proceso? Bueno, funciona de la siguiente manera. La comisión revisa si la denuncia cumple los requisitos, intenta soluciones amistosas y si es necesario, el caso puede llegar ante la Corte Interamericana.
Después de hablar sobre este tema, creo que ahí sí podemos entender que el sistema interamericano representa una esperanza para muchas personas, ¿no? Que sienten que dentro de su propio país no encontraron justicia ni protección efectiva. Y es que en Colombia existen situaciones de violencia, amenazas, desplazamiento y graves vulneraciones de derechos humanos. Pues sí, precisamente por eso la Comisión y la Corte Interamericana cumplen funciones tan importantes como lo son investigar violaciones, proteger víctimas y exigir responsabilidad internacional a los estados. Y es importante entender además que este sistema no busca reemplazar la justicia nacional, sino más bien actuar cuando los mecanismos internos fallan o no son suficientes para proteger a las personas. Y aunque muchas veces estos procesos pueden ser largos, también ha permitido visibilizar víctimas, impulsar medidas de protección y generar cambios importantes. Así que esperamos que este episodio haya ayudado a comprender de una manera mucho más clara cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos y por qué sigue siendo tan importante. Gracias por acompañarnos en este episodio de Micrófono Jurídico. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.